Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Primero, déjenme hacer una pequeña prueba para ver si ya sale mi... este, Bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla y, bueno, esperaría que me estén viendo. Bueno, muchas gracias, antes que nada, por la invitación. Les mando un cordial saludo y un abrazo a todos mis colegas de Venezuela y de Latinoamérica. De nuevo les agradezco mucho el honor que me hacen invitándome a dar esta charla. Sin más preámbulos, voy a comenzar. Les voy a platicar de uno de los proyectos que estamos haciendo en mi laboratorio. Digamos que es el proyecto en el que llevamos más tiempo. Yo en lo personal llevo más tiempo, fue parte de mi trabajo doctoral y seguimos sacando datos todavía de este proyecto. Bueno, el título de la charla de este día se la titulé como Avances en el conocimiento de las serpientes corredoras del género Salvadora. Soy Carlos Hernández, profesor investigador tiempo completo de aquí de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México. Bueno, eh, siempre ha sido un enigma cómo las serpientes se mueven sin patas, ¿verdad? Las serpientes, como todos ustedes bien saben, son descendientes de un linaje, ¿no? Que en algún punto tuvo extremidades. Sin embargo, a nosotros que tenemos extremidades, probablemente se nos haga difícil pensar eh, que el moverse sin patas sea más eficaz que el moverse con patas, ¿verdad? Sin embargo, la evidencia, al menos en serpientes, nos dice lo contrario. Las serpientes son un grupo que, a pesar de no tener extremidades, se mueven muy bien. Eh, no me dejarán mentir, colegas, si cada que tenemos un encuentro con una serpiente en campo, sobre todo si es alguna de estas familias, como colúbridos, pues son más ágiles que uno mismo, ¿no? Entonces las serpientes pues pueden trepar, pueden nadar, pueden enterrarse, pueden planear, como bien lo sabemos. Y bueno, empecé hablando sobre esto porque el grupo del que les voy a hablar comúnmente conocemos como serpientes corredoras. Aquí puse un poco como introducción esta diapositiva para entender un poco bueno, esto de las serpientes corredoras tiene un poco de sentido. Si bien es un nombre común que le da algunas personas a algunas serpientes, aquí estoy poniendo algunas imágenes de algunos corredores, ¿no? Estoy utilizando al famosísimo Usain Bolt, ¿no? Donde más o menos él promediaba 42 kilómetros por hora en los primeros 100 metros, ¿no? Es una velocidad impresionante, pensando en que un humano promedio corre más o menos en esa primera distancia en 15 kilómetros por hora. Sin embargo, aquí tengo algunos datos de algunas serpientes como Dendroaspis, Ophiophagus o Pseudonaja, que llegan a alcanzar esas velocidades, ¿no? Más que un humano promedio. Entonces, bien, bien les queda el nombre de serpientes corredoras, si bien no llegan a alcanzar la velocidad de Usain Bolt, sí superiores a un humano promedio, y eso que no tienen patas, ¿verdad? Bueno, ¿a qué le llamamos culebras corredoras? Pues es un grupo de serpientes americanas. Desconozco si en otras
partes del planeta también le dan el nombre de corredoras a otro grupo en particular, pero aquí yo hago referencia a este grupo de serpientes que forman un clado más o menos bien definido, donde se encuentran varios linajes de serpientes americanas pertenecientes a la familia Colúbride, destacando algunos de los géneros como Drimarcon, Salvadora, Coluber, Masticophis, Drimobius, Mastigodrias, Drimolubers, Pilotes, entre otros, ¿verdad? Eh, ¿Qué caracteriza estas serpientes? Además de ser veloces, ¿no? Pues el hecho de que tienen el cuerpo cilíndrico, a diferencia de, por ejemplo, vipéridos u otro grupo. Sus ojos son grandes regularmente, la cola es larga, tienen escamas lisas, es decir, no tienen escamas quilladas regularmente estas serpientes corredoras, y además la cabeza es relativamente larga. Aquí pongo algunas de estas, ¿no? Entonces ya decía, ojos grandes, cola larga, escamas lisas, y son rápidas al escapar, ¿no? La mayoría de estas serpientes, los que han trabajado con ella, no me dejarán mentir, son veloces a la hora de escapar. Eh, y bueno, aquí por ejemplo pongo a Masticophis, que se conocen más o menos tres especies del género, Mastrigodrias con 13, Drimar con 5, Drimobius con 4 especies. Y cuando yo comencé este trabajo, pues en Salvadora, que era este género que se distribuye ampliamente en México, no era muy claro cuántas especies había. Y dónde estaban distribuidas y sobre todo los límites entre estas especies. Y justo a partir de ahí, ¿no? De pensar en estas culebras corredoras y de este linaje que está ampliamente distribuido en mi país, en México, fue donde surgió esta idea, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuántas especies y en dónde están del género Salvadora? Partí de ahí, ¿no? Ese fue como la premisa para comenzar este proyecto y bueno, les voy a contar lo que hemos encontrado hasta el momento. Bueno, esta diapositiva solo es un poco para ejemplificar dónde está el grupo de las culebras, ¿no? Ahí, como bien sabemos, las serpientes descienden de todo este grupo donde están las lagartijas, ¿no? Y bueno, seguramente estas filogenias que estoy presentando aquí de Wins y de Pyron son ampliamente conocidas por ustedes. Y bueno, aquí solo para ejemplificar de dónde está más o menos el grupo de Salvadora ahí como grupo hermano en la mayor parte de las filogenias recientes, aparece como grupo hermano de los géneros Coluber, Drimarcon, Masticophis. Bueno, entonces, ¿qué onda con este grupo? ¿Qué diagnostica formalmente al género Salvador, al menos en la descripción original? El grupo de Salvadora está definido sobre todo por dos caracteres. El hecho de tener líneas longitudinales en el cuerpo y el hecho de tener una escama rostral agrandada. Como ustedes podrán entender, ya en este punto de la historia y del conocimiento de las serpientes, estas dos características que agrupan al género, al menos como originalmente se describió, pues podrían ser incluso muy subjetivas, ¿no? Porque pues no son las únicas serpientes o las únicas culebras con líneas, ni la escama rostral agrandada, y por eso también es que han tenido un montón de problemas taxonómicos, porque probablemente no son muy claras las límites entre este género y otros, ¿no? Bueno, entonces, bueno, aquí está, por ejemplo, una foto de una de las especies de salvadora de nuestro país, es salvadora intermedia, y como podrán ver, pues cumple con este patrón de la escama rostral agrandada y el patrón de líneas en el cuerpo. El género está distribuido prácticamente por todo nuestro país y pasa por un montón ¿no? Hay salvadoras que viven desde el nivel del mar hasta salvadoras que llegan por arriba de los 2.500 metros, ¿no? En tipos de vegetación bastante diversos, ¿no? Tenemos salvadoras desde sitios como este, ¿no? Con vegetación más bien desértica, ¿no?
algunos con vegetación muy exuberante, como selvas, las selvas bajas que cubren gran parte del territorio nacional, y pasando también por bosques, ¿no? Bosques de montaña, ¿no? Bosques de encino, bosques de pino, donde viven algunas de las especies salvadoras en México. Este es un mapa donde estoy poniendo todos los taxones como finalmente quedaron después del proyecto que hice, solo para que vean más o menos dónde están distribuidos cada uno de las que yo al menos pienso, bueno, no solo pienso, sino tengo evidencia de que son linajes independientes, ¿no? Y como podrán ver, están prácticamente por todo el país, con excepción de la península de Yucatán, desde Estados Unidos, pasando por todo el país, y llegan incluso hasta Guatemala. Bueno, este es un grupo que se describió en 1853, o sea, hace bastante tiempo, y como muchos de ustedes sabrán, todos estos grupos taxonómicos que se describieron hace tanto tiempo han sufrido un montón de cambios taxonómicos a lo largo de la historia, ¿no? Y Salvadora no es una excepción, ¿no? Entonces, cuando yo me planteé este proyecto, pues resulta que era un grupo, pues ahí medio complicado de definir. No era muy clara cuántas especies había, cuántas sinonimias, y sus relaciones filogenéticas no habían sido estudiadas, ¿no? Hasta ese momento, ¿no? Voy a poner algunos de los antecedentes históricos del grupo en cuanto a su taxonomía, ¿no? El taxón formalmente se describió en 1853, ¿no? Eh, por Baird y Girard, quienes describen formalmente al tipo de salvadora, que es la especie tipo, que es Salvadora grahami. Posteriormente de ahí un brinco a 1860, donde se describe Salvadora bairdi, que es la segunda especie hasta ese momento descrita del género, ¿no? Empieza a haber un montón de cuestiones interesantes, ¿no? Gunther en 1863 y posteriormente también Stegnecher en 1902 proponen que tanto Salvadora grahami como Salvadora bairdi, más que ser dos especies distintas, deberían de ser consideradas una sola, y la consideran a bairdi como una sinonimia de grahami, ¿verdad? Eh, y así se mantuvo durante un tiempo hasta que Smith, el doctor Howard Smith, en 1938, un montón de años después, dice, no, yo creo que lo que proponen Gunther y Stegnecher está equivocado y en realidad son especies distintas, ¿no? Cope en 1860 hace un cambio interesante porque se da cuenta que el nombre de Salvadora ya estaba ocupado para un arbusto, ¿no? Y antes de ese momento los códigos de nomenclatura no tenían este principio de independencia, por lo tanto había que cambiarle el nombre, ¿no? Al género, porque el género Salvadora ya se había ocupado para una planta y propone el nombre de Fimotira para las especies de Salvadora. Después se describen otras especies como Salvadora exalepis, que tiene un montón de cambios, ¿no? Aquí pongo algunos: Stegnecher, Blanchard, Smith, en diferentes momentos históricos fueron haciendo cambios taxonómicos con todo el grupo que hasta ese momento ya tenía 4 especies descritas, ¿no? En 1863, incluso Gunther propone que en realidad todo lo que se describió como salvadora no debería de ser considerado salvadora, sino debería de moverse al género Samenis, más bien, perdón, que una especie descrita bajo el género Samenis, que era Samenis mexicanus, debería de pertenecer al género salvadora. Entonces ahí empieza a complicar un poco más las cosas, porque ya no solo eran las salvadoras, sino también había una propuesta de que las del género Samenis, al menos Samenis mexicanos, debería de ser considerada una salvadora, ¿no? Luego Stuart en 1933, otro género que era Masticophis, con una especie descrita en ese momento que era Masticophis pulcherrimus. Stuart propone que esa Masticophis pulcherrimus no debería de ser considerada una salvadora, no, más bien no debería de ser considerada una Masticophis, sino una salvadora, ¿no? Entonces, un poco para el contexto de todos los cambios que se empezaron a proponer, ¿no? En la actualidad sabemos que esta Masticophis pulcherrimus en realidad son dos líneas diferentes, ¿no? Eso lo resolvió Bogaert en 1939 y posteriormente lo ratifica en el 45, donde
formalmente propone que esto que era Masticophis pulcherrimus, que en algún momento fue Salvadora pulcherrima, en realidad se separa en dos líneas diferentes. Por un lado, Salvadora pulcherrima, que queda en Centroamérica, y Salvadora lemniscata, que queda para México, ¿no? Actualmente sabemos que esta salvadora pulquérrima tampoco es una salvadora, sino una Leptodrimus, que es el género hermano de salvadora. Bueno, entonces como verán era un poco un relajo la taxonomía de este grupo. Había incluso dos géneros, Masticophis y Sanemis, que en algún momento que deberían de incluirse dentro del género salvadora. Algunos autores habían propuesto que algunas de las especies deberían de sinonimizarse, etc., ¿no? Y aquí pongo un poco la relatoría histórica de las propuestas filogenéticas, porque todos estos cambios que les narré hace un momento no estaban fundamentados en una filogenia, ¿no? Y entonces, bueno, para los que hacemos sistemática filogenética, creemos firmemente que los cambios taxonómicos tienen que obedecer a una propuesta filogenética, ¿no? Bueno, entonces les cuento un poco. El primer esbozo de una historia filogenética, una propuesta de un árbol o sí, de un árbol filogenético, es este de Boguer de 1939, donde propone a manera de esquema, ¿no? Sin hacer un cladograma como tal o un fenograma, es simplemente un esquema que pretende reflejar lo que él consideraba que eran las relaciones filogenéticas del grupo, ¿no? Entonces él dice que hay a partir de Eudrías, se separan dos grupos, Salvadora y Colúber, ¿no? Colúber por acá ya no trata más de él, y Salvadora dice, bueno, hay por un lado hay mexicana y lemniscata que parecían estar más cercanas entre ellas, y del otro lado estarían Grahamia, Xalepis y Virgultea, que eran las que en ese momento estaban descritas hasta ese punto. Luego, de ahí, fíjense, hay un salto grandísimo, ¿no? De casi 70, 80, 60 años, ¿no? Hasta que un estudiante estadounidense, Lanuti, en su tesis de maestría, propone una genética, ahora sí, pero basada únicamente en caracteres morfométricos, donde ya propone un árbol. Ahora sí, este es un árbol obtenido por parsimonia, eh, de acuerdo a los datos morfométricos que obtiene la NUTI en ese momento. Llama la atención muchísimo, ¿no? Que no sale un grupo monofilético, como podrán observar el género Leptodrimus pulcherrimus, que antes era la salvadora lemniscata, o más bien de la cual se separa la salvadora lemniscata, parece metida aquí en el mismo clado, por lo cual no parece un grupo monofilético, el grupo de Salvador. Luego hay otros trabajos, ¿no? Aquí estoy citando algunos, donde las filogenias clásicas de serpientes de Pyron de 2011, 2013, esta de Sheng y Wins, la de Tonini 2016, que son de los trabajos más completos que existen sobre sistemática filogenética de serpientes. Utilizaron evidentemente alguna salvadora, no porque el objetivo no era resolver la relación de salvadora, sino su objetivo era un poco más grande, que esto no era resolver la filogenia de los grupos grandes de serpientes. Y bueno, dentro de las taxones que utilizaron, pues aquí estaban en el de Pyron en 2011, Salvadora mexicana. Es un solo taxón, no nos permite saber mucho más que al menos en la hipótesis de Pyron, Salvador aparece como grupo hermano de Coluber y Masticophis. Luego esta de Pyron 2013, ese mismo taxón de Salvadora Mexicana, lo vuelve a emparentar con Coluber y Tantila, no nos permite hacer más cosas porque solo hay un taxón. O saber más cosas, ¿no? En la de Sheng y Wins, aquí lo mismo, vuelve a meter un taxón terminal de mexicana, y aquí aparece como grupo hermano de Tantila, de Trimorphodon, y a su vez estos tres como grupo hermano de Coluber, y un clado donde ya aparecen otro grupo de serpientes corredoras también, ¿no? En esta de Tonini en 2016, aquí ya mete más taxones terminales del grupo de Salvadora, y fíjense, de nuevo, Salvadora no aparece monofilético, ¿no? Trimorphodon biscutatus se mete como grupo hermano de una de las salvadoras, y aparece una politomía grandísima con todas
las salvadoras que él mete, ¿no? Entonces, bueno, hasta 2016 tampoco era muy claro qué onda con este grupo, ¿no? Eh, Viene este otro trabajo de Figueroa en el 2016 también, fíjense aquí ya mete otros dos grupos de salvadora, otras dos especies, mexicana y grahami, que aparecen como grupo hermano de Rhinobotrium y a su vez como hermanos de Mastigoderas y Drimoluber, que son parte de este grupo de serpientes corredoras. Y luego Sager en esta filogenia de 2019, donde aparece otra vez Salvadora como un grupo no monofilético. Si se fijan, aquí está Exalepis, aquí está Grahami y hasta aquí abajo está Salvadora mexicana. L- eh, Cuando en teoría pues no debería pasar si de verdad es un grupo natural, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta 2019 seguía habiendo una bronca ahí de qué onda con las salvadoras, ¿no? No era muy claro si era un grupo monofilético, si no lo era. Como les dije ya hace un momento, las características que lo definen son prácticamente estas dos, la escama rostral agrandada y las líneas, ¿no? Bueno, entonces, cuando me planteé este proyecto, no existía una propuesta clara de la filogenia que incluyera las especies, ni un análisis taxonómico, ni de taxonomía alfa de todo el grupo. Y aunque los caracteres morfológicos han demostrado ser útiles para la reconstrucción filogenética, cada vez son menos usados. Por eso yo me propuse usarlos, porque yo firmemente considero que la morfología es parte de la evidencia que uno tiene que tener para poder separar o juntar linajes, ¿no? Entonces, aunque en ese momento todas las filogenias que se habían propuesto, ninguna hablaba de morfología y prácticamente, como ustedes sabrán, mucha gente desprecia un poco la morfología, yo pienso que es necesario utilizarlo. Entonces, también aquí pensé usar morfología, pero también usar datos moleculares, porque finalmente, y ya podríamos tener una conversación después, pero yo también firmemente creo que la biología molecular es una herramienta importantísima para estas cosas, ¿no? Bueno, aquí pongo que si consideramos que una filogenia es una hipótesis, es importante que se respalde por diferentes líneas de evidencia, y esa fue la premisa que yo tuve, tener evidencia morfológica, evidencia molecular. Actualmente estamos metiendo evidencia incluso ecológica, les platicaré más adelante. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Pues revisamos 1044 especímenes de 26 colecciones nacionales e internacionales, además de hacer trabajo de campo. Revisamos 64 caracteres. Estos son los puntos de los 1044 ejemplares que revisamos. Fue una revisión bastante exhaustiva, ¿no? Revisamos muchos ejemplares de varias colecciones. Revisamos también grupos externos para tener claridad de los caracteres, ¿no? Y para enraizar en nuestro árbol, utilizamos a Masticophis, a Drimarcon, Drimobius, Leptophis, Leptodrimus, que son las especies que en las filogenias previas se habían propuesto, ¿no? Como los grupos cercanamente emparentados a Salvador. Bueno, ahora, eso fue para la parte morfológica. Para la parte molecular, 46 tejidos que están aquí dispuestos en este mapa. Cada color obedece a lo que proponemos como una linaje independiente, donde en esos tejidos que hicimos, pues hicimos una extracción de DNA, lo amplificamos, eh, al menos tres fragmentos distintos, ¿no? El fragmento del gen ND4, el fragmento citocromo B y el fragmento, ambos de la región mitocondrial, y también un gen, un fragmento nuclear, pensando en que nos diera evidencia a otro nivel, ¿no? Esto lo secuenciamos y con eso hicimos un análisis filogenético, ¿no? Les voy a contar algunos de los resultados que tuvimos interesantes, ¿no? Uno de los primeros resultados interesantes que solo bastó con hacer una revisión exhaustiva de la morfología y demás, fue donde encontramos que Salvador Abogerti, que es una especie que describió el doctor Hobart Smith en 1941, pues parece que no era una especie válida, ¿no? Les cuento un poco la historia, ¿no? Hobart colecta más bien, Hobart encuentra este ejemplar en un frasco que había sido originalmente colectado por Franco y Sumichrast
en 1935, o sea, unos 6 años antes de que Hobart la describiera. En las notas de Sumicrast, o el frasco, dice formalmente que el ejemplar es de Tehuantepec. Nada más, no da más datos más que decir que es de Tehuantepec. Sin embargo, en una revisión, bueno, para los que no están familiarizados con Tehuantepec, les cuento, a esta sección de México se le llama el Istmo de Tehuantepec. El estado que está en esta sección es Oaxaca. Y entonces, regularmente cuando uno habla de Tehuantepec en México, pues está haciendo referencia al Istmo de Tehuantepec. Y se creía que entonces el ejemplar lo había colectado Sumicra hasta aquí en Tehuantepec, Oaxaca. Sin embargo, eh, cuando yo hice una revisión de algunos datos bibliográficos y de algunas notas de campo, resulta que Sumicras no llegó a Oaxaca en ese viaje y que más bien había una comunidad aquí en Veracruz, que es esta parte del país. Digamos que esto es Tehuantepec, Oaxaca, lo que estoy marcando acá, y Veracruz es acá. Entonces, resulta que el ejemplar que se pensaba que era de aquí, yo firmemente creo que es de aquí. Y cuando tú comparas a este ejemplar que es el holotipo de Salvadora Bogerti, con toda la distribución de Salvadora Bairdi que viene de por toda esta región, aquí lo marco también en el mapa, resulta que son muy parecidas, ¿no? Difieren por ahí en una escama, ¿no? Pero esa escama, digamos que no es exclusiva de la población de aquí, sino que es parte de la variación de varios ejemplares cercanos a Veracruz, tienen ese patrón. Y entonces resulta que el bicho no se colectó en Tehuantepec, Oaxaca. En la descripción original de Bouguer, de Hobart Smith, uno de los argumentos para proponerla como una especie diferente, pues es que dice Hobart, se parece mucho a los ejemplares de Veracruz, ¿no? Pero como se colectó aquí abajo en Oaxaca y difiere de una escama, pues entonces vamos a ponerla como una especie distinta. Entonces, yo me di a la tarea incluso de visitar esta región. Encontré un rancho en Veracruz que se llama Paso de Tehuantepec en San Andrés Tuxtla, Veracruz, y firmemente creo que el ejemplar que colectó Sumicrast era de ahí y no de aquí abajo, y por lo tanto revisando el holotipo de Bogerti, de Salvadora Bogerti, pues resulta que más bien es una Salvadora Bairdi, nada más. Bueno, ese es uno de los primeros resultados que tenemos, ya está publicado también, entonces resulta que Bogerti no es una especie válida y más bien proponemos que Bogerti es una sinonimia de Salvador Abairdi, ¿no? Bueno, otra cosa por ahí, Salvador intermedia, que originalmente estaba descrita con dos subespecies, dos variantes morfológicas, una que la estoy marcando aquí en el mapa, esta digamos que es la de acá, y esta es la de acá. Entonces, en este proceso histórico de las descripciones, ¿no? Harvey en 1940 propone esta división entre Salvadora intermedia y Salvadora intermedia ricardi, son dos, digamos que dos subespecies de intermedia, y la diferencia entre ambas era la posición de la escama prenasal, si estaba en contacto o no con la segunda supralabial, y de nuevo, fue un trabajo hecho con un par de ejemplares donde una vez que yo tuve acceso a muchos ejemplares de aquí y a muchos ejemplares de aquí, e incluso a muchos ejemplares de esta zona intermedia, porque aquí pareciera que están separados, pero en realidad cuando revisé los ejemplares, pues parece un continuo de puntos de ejemplares, y esta separación de la escama sí existe, pero no es un carácter exclusivo de una población, sino que aparece de nuevo en algunos lados este carácter y por lo tanto también pongo que Salvador Intermedia debería de considerarse una sola cosa, no dos, ¿no? No dos subespecies, sino una especie llamada Salvador Intermedia. Ahora, en esa revisión de Intermedia, logro encontrar unos ejemplares
de aquí, de la Sierra Mije, en el estado de Oaxaca, que vale la pena resaltar que el estado de Oaxaca es el estado más biodiverso del país. Este, Encontré unos ejemplares que son estos que estoy marcando aquí en esta imagen. Ese es un ejemplar colectado en 1930 en Sierra Mije, depositado en el American Museum of Natural History en Nueva York, al cual afortunadamente tuve acceso de revisar y me di cuenta que carecía de las líneas típicas eh, eh, laterales y vertebrales de Salvadora. No las tiene. Si se fijan, esta serpiente solo tiene las líneas laterales, pero las vertebrales ya no las tienen, ¿no? Entonces, de ahí me pareció interesante ese ejemplar. Y luego me di cuenta que en otras colecciones había otros ejemplares, al menos tres, de la misma región que coincidían con este patrón. Bueno, entonces, en ese caso, ya con Salvadora intermedia, revisé un poco a profundidad, además de los caracteres que ya había revisado para todo el género, revisé algunos más específicos. eh, para proponer una hipótesis con con Salvadora intermedia, ¿no? Logré ir a campo y colectar ejemplares vivos para poder tener, algunos, digo yo, un ejemplar, donde afortunadamente tuve acceso a poder extraer DNA y pude secuenciar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué resultó de ese trabajo? Pues que esos ejemplares de esa región, al menos yo propongo que deberían ser una especie nueva, ¿no? Está publicada, la bautizamos como Salvadora gymnorrhachis, que es una especie, es esta, fíjense, vean, este es el ejemplar vivo, ¿no? Y vean, carece de las líneas típicas del género Salvadora, solo comienza con esta línea, pero se pierde en la mitad, en el primer tercio del cuerpo se pierde. Y esa es una de las características que la separan, además de la dentición, los dientes maxilares y tiene un menor número de escamas subcaudales. Y también la segunda y tercera supralabial están en contacto con la loreal, a diferencia de todas las intermedias de allá, ¿no? Em, y bueno, la separación entre las hileras de escamas dorsolaterales, justo por la ausencia de la línea vertebral, ¿no? Bueno, esta es una especie que describimos, se publicó en 2019, Salvadora intermedia. El holotipo fue el ejemplar que logré colectar en Oaxaca, en la localidad de San Pedro y San Pablo Ayutla. Aquí tengo un mapa donde se colectaron y tiene estos paratipos, que son los ejemplares que ya se habían colectado antes, cuatro del American Museum y otro ejemplar de otra colección eh, que están depositados allá, ¿no? Bueno, con esos datos pude proponer y hacer la primera hipótesis filogenética con datos moleculares que incluía al menos a la mayor parte de los taxones que se habían propuesto hasta ese momento, ¿no? Incluyendo aquí a la especie nueva, que era Salvadora gymnorrhachis. Aquí logro observar claramente en esa filogenia que Salvadora se divide en dos grupos grandes, por un lado el grupo mexicana y por otro lado el grupo Grahami, donde están la mayor parte de las especies de afinidad neártica y luego las de afinidad un poco neotropical, las mexicanas, o al menos de distribución neotropical, que son mexicana y lemniscata. Bueno, este es el ejemplar, de nuevo un poco imágenes de la zona donde colectamos el holotipo. Esta es es la foto de Salvadora gymnorrhachis. Sierra Mije, entre 1760 y 2300 metros sobre el nivel del mar. Los seis especímenes que colectamos entre 1930 y 2014, no se conocen más. Recientemente un estudiante, uno de mis estudiantes o ex estudiante, el año pasado encontró un ejemplar extra que estamos en proceso de sacar una pequeña nota, ¿no? Donde ampliamos el rango de distribución de Salvadora, pero es un grupo, es una especie muy rara, no se ha visto desde que la describí, solo una sola vez más, ¿no? Bueno, eh, entonces, que concluimos que Gymnorrhachis presenta diferencias tanto morfológicas como moleculares, es de especie hermana de intermedia y se encuentra el grupo Grahami, evidencia de la falta de trabajos de campo en sitios poco explorados, ¿no? Yo siempre he sido un defensor aquí en mi país de que nos hace falta un montón de trabajo de campo, para hacer exploración, ¿no? Y hay un montón de cosas ahí por descubrir y por describir, solo falta que vayamos por ellas, ¿no? Bueno. Este es el artículo que se publicó, está publicado en Sotaxa.
Y bueno, vamos a lo siguiente, ¿no? Después seguimos trabajando con el grupo, ya resolvimos un poco ese asunto de algunos taxones que sinonimizamos o eliminamos, pero mi objetivo era completar la filogenia de todo el grupo. Y esta es finalmente la propuesta filogenética con datos morfológicos. Esto quiero resaltar que esta fue con datos morfológicos exclusivamente. Aquí tenemos que este grupo tiene dos grandes grupos que se forman en el interior de Salvadora. Aparece como grupo monofilético, al menos con morfología se rescata la monofilia de los dos grupos. Aparece el grupo estas salvadoras del norte, digámoslo así, de centro hacia el norte, y luego las salvadoras del sur, que serían Salvadora Mexicana y Salvadora Lemniscata. Aparecen los dos como grupo hermano, cada clado tiene claramente caracteres que lo definen, ¿no? En el caso de Salvadora Graham, del grupo Grahami, que es el grupo de aquí del norte, tiene menos de 115 escamas caudales, de 11 a 13 dientes maxilares y una escama preocular única, mientras que el clado del sur, donde están las dos especies más grandes del grupo, mexicana y lemniscata, tiene 123 camas caudales de 14 o 15 dientes maxilares, la cabeza es más larga y la escama preocular está dividida. Entonces, como podrán ver, cada uno de esos clados tiene claramente caracteres que lo diferencian, ¿no? Ahora, ya al interior del grupo, al menos morfológicos, sí encuentro congruencia en algunos de los grupos que se habían propuesto. Por ejemplo, en el caso de los grupos de Salvadora Grahami, está interesante que las dos subespecies aparecen, una más emparentada a Salvadora bairdi y la otra más emparentada a Exalepis. Eso yo creo que tiene que ver con el efecto de, el carácter de la línea que carece aquí Grahami. Bueno, Exalepis parece que forma un grupo con Desertícola y todas las subespecies de Exalepis, que sería como el clado de Grahami de más al norte, son las que se distribuyen hasta Estados Unidos y en la península de... Y luego tenemos de Grahami del centro, donde está Grahami lineata, Bairdi, la especie que acabamos de describir, que es Grahami, pero Gymnorrhachis, eh, e intermedia, ¿no? Bueno, en ese trabajo hicimos, además de la filogenia con datos morfológicos, redescribimos las diagnosis de todas las especies, hicimos sus mapas de distribución otra vez, y hicimos unas claves taxonómicas ilustradas, que insisto que esta parte de la taxonomía alfa, que a veces ya no se hace tanto, era parte uno de mis objetivos, que quería hacer esta parte de la taxonomía, digamos, tradicional, ¿verdad? Bueno, hicimos las claves, tenemos varias conclusiones importantes, la monofilia del género sustentada por varias sinapomorfías, además de las que ya se habían propuesto originalmente. Leptodrimus se mantiene como el género hermano de Salvadora, como ya lo había propuesto Charles Bouguer, ¿no? Y hay dos grupos al interior, que es Grahami y Mexicana, y parece que el grupo de donde están las salvadoras Exalepis, que son la especie distribuida más al norte, con sus subespecies no parece ser monofilética. Bueno, ese trabajo está publicado también, por si lo quieren consultar, está en el European Journal of Taxonomy, y bueno. Seguimos trabajando con el grupo, ahora haciendo la filogenia molecular, ¿no? Que ese trabajo está por publicarse. Tenemos DNA de diferentes regiones. Más bien, partimos de la idea de que ya había algunos trabajos donde habían secuenciado, como los que ya les mostré, ¿no? Previos, donde ya había secuencias de DNA de diferentes regiones, pero no incluían a todos los taxones, y mucho menos muestras de diferentes poblaciones, ¿no? La única hipótesis que más o menos incluía a todos los taxones y varias poblaciones era la que hice yo con datos morfológicos, nada más. Eh, pero vuelvo a insistir, pensando en esta idea de hacer taxonomía integrativa, pues no me quería quedar solo con la morfología, que vuelvo a insistir, le doy mucha importancia, pero creo que se tiene que respaldar con la biología molecular, ¿no? Y aunque hay evidencia de que un solo gen probablemente puede resolver la filogenia a ese nivel, también consideré que era importante tener más datos de otras regiones filogenéticas, de otras regiones, perdón.
Entonces, bueno, utilicé dos marcadores mitocondriales y uno nuclear. Traté de hacer un muestreo a lo largo de toda la distribución del género, incluyendo el mayor número de poblaciones. Nunca será suficiente, ¿verdad? Me hubiera encantado tener salvadoras, así como las 1040 y tantos ejemplares de morfología, me hubiera encantado tener 1040 y tantos tejidos, ¿verdad? Pero está imposible. Aquí vale la pena resaltar, y ahora que soy muy enfático con mis estudiantes en la actualidad, donde que si se comprar para una colección, tiene que tener forzosamente el tejido para poder hacer secuenciación. Si no, pierdes un montón de información. De esos 1044 ejemplares que yo revisé de la morfología, como fueron ejemplares colectados en 1800 y 1900, pues casi ninguno tenía acceso a DNA, ¿verdad? Y a pesar de que ahora ya hay técnicas de secuenciación a partir de ejemplares preservados en formol, sigue siendo una técnica, digamos que complicada y no tan fácil de hacer. No hay nada como tener el ejemplar preservado y tener un tejido aparte, ¿no? Entonces, bueno, tratamos de tener secuencias de los taxones que históricamente se han propuesto o postulado como cercanamente emparentadas al género Salvadora o al interior de Salvadora, de acuerdo a las filogenias previas. Los fragmentos fueron utilizados como una línea de evidencia independiente y combinados en una sola matriz de datos concatenados para sacar una propuesta con datos combinados, ¿verdad? Y bueno, la intención era evaluar la monofilia y confirmar el estatus de los grupos que ya había reconocido yo con la morfología, ¿no? Y bueno, sin hacer mucho cuento, este es mi árbol filogenético con datos moleculares del género Salvadora. Prácticamente, déjenme, ay Dios, prácticamente recobramos los dos grupos que se forman en la morfología. Este es el grupo de Salvadora, el grupo mexicana que yo llamo, y este es el grupo Grahami, que son las del norte. Prácticamente la hipótesis con los datos moleculares, combinando los tres fragmentos, nos refleja pues casi la misma hipótesis filogenética que con los datos morfológicos. Si se dan cuenta, aquí está el clado de las Grahami del centro, ¿no? Aquí está el clado de las Grahami del sur. La Sexalepis sigue apareciendo como un grupo no monofilético. Mi especie descrita, Grahami, sigue apareciendo como el grupo, ¿dónde está? Gymnorrhaki sigue apareciendo como el grupo hermano de Intermedia, como originalmente lo propuse, ¿no? Entonces parece que salió todo muy bonito. eh, Sale monofilético, ¿no? Entonces, bueno, esa es la propuesta filogenética con datos moleculares combinados que obtuvimos, ¿no? Tiene una congruencia geográfica, incluso este clado, donde están todas las muestras del sur, donde está el grupo mexicana, que son este grupo de acá, y todas las de acá son el grupo, digamos que del centro hacia el norte, las del grupo Grahami, ¿no? Entonces, el árbol, ya no le estoy presentando los diferentes genes, ¿no? Porque hicimos un árbol para cada fragmento. Prácticamente tienen la misma hipótesis, aunque la resolución es mayor con el árbol, con los datos combinados. Se respalda la monofilia del grupo y la formación de los grupos tanto mexicana como Grahami. Em, Hemos estado explorando ya otras cuestiones, estamos tratando de hacer ahora modelado de nicho ecológico para sustentar también estos clados, y ver si también hay concordancia en lo que la morfología dice, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy marcando la diferencia entre Grahami, perdón, aquí me equivoqué, pero este es Grahami, perdón, esta es Grahami y esta de aquí es lineata. Estoy tratando de ver otras líneas de evidencia, explorando otras líneas de evidencia. Aquí estamos haciendo unos modelados de nicho ecológico para ver si corresponden también el nicho ecológico con lo que yo propongo, que son dos taxones independientes, ¿no? Mismo con todas, ¿no? Aquí estoy, por ejemplo, evaluando al interior del grupo Exalepis y Desertícola, ¿no? Las subespecies de Exalepis también parecen tener un nicho ecológico independiente, ¿no? Y lo cual me hace pensar que eso también tendremos que elevarlos a nivel de especie, además de que también son congruentes con caracteres morfológicos que las diagnostican a cada uno de estos especies hipotéticas hasta el momento, ¿verdad?
Entonces, bueno, el género salvador es monofilético, hay dos grupos al interior, Grahami y mexicana, tienen sinapomorfías tanto morfológicas como moleculares. Está esta nueva especie de, microendémica de Oaxaca, que es Salvadora gymnorrhachis, restringida a la Sierra Mije, que en algún momento fue confundida con Salvadora intermedia. El taxón Salvadora bogerti no es válido y es una sinonimia de Bairdi. El Están dos taxones independientes de Grahami, que se creía que eran la misma cosa, ¿no? Eh, Parece que los taxones de Xalepis, las subespecies de Xalepis, también deberían de ser consideradas como cosas independientes, ¿no? El género está compuesto entonces por dos especies, dos pertenecientes al grupo mexicana y 10 dentro del grupo Grahami, a reserva de hacer los cambios al interior de Xalepis, que ahí no hemos hecho cambios o no los hemos propuesto formalmente, ¿no? Y concluyo que la morfología, sin duda, es útil en la resolución de una hipótesis filogenética. Bueno, no ha quedado ahí el trabajo. Hemos explorado, por ejemplo, fíjense aquí, les pongo una foto de lo que se supone que es la misma cosa, pero vean, esta es una Salvadora Bairdi del norte de México, cerca de Chihuahua, y esta es la del centro del país. Incluso esta pareciera una Thamnophis, ¿no? Los que conocen el género Thamnophis aquí en México, parece un Thamnophis. Sin embargo, una vez que la revisas bien, pues no tiene ni escamas quilladas ni nada, es una Salvadora que vive en esta región del país y que completamente es diferente a la del centro, ¿no? Hemos estado haciendo unos trabajos con morfología para ver el estatus de esta población. Parece que tenemos evidencia suficiente, al menos desde el punto de vista morfológico, para pensar que son dos cosas distintas, la del norte y la del sur, con algunas cuestiones morfométricas, cuestiones de coloración. Y también, este es lo que vamos a proponer probablemente como el holotipo de esta, de esta Salvadora nueva del norte del país, que parece más a una Thamnophis. Tenemos algunos análisis estadísticos también que respaldan esta diferencia, al menos, por ejemplo, con el tamaño el porcentaje de la cola con respecto al cuerpo y el número de escamas caudales, ¿no? Y de ventrales también parece una diferencia, ¿no? Esta es una hipótesis filogenética ya donde trabajamos únicamente le metimos más Bairdis, ¿no? Más morfología a las Bairdis y encontramos pues esta diferencia. Este ya está combinada un gen mitocondrial con la evidencia morfológica y bueno, aquí más o menos estoy marcando la distancia genética entre estos dos clados que serían el de Salvador Bairdi del norte y Salvador Abaire del centro, donde hay una distancia genética de 4%, pensando en que, por ejemplo, entre Gymnorrhachis e intermedia hay un 6%, en que entre algunas especies, por ejemplo, de Trimeresurus, la distancia es entre el 6%, eh, considero que pensar que es otra especie distinta, ¿no? Además tiene diferenciación clara en cuanto a las ecorregiones, ¿no? Biogeográficamente las especies del norte o la especie que pensamos que es del norte se distribuye en ambientes completamente diferentes a los del centro, que están dominados por esta cinturón volcánico de la faja volcánica transmexicana de nuestro país. Eh, Tenemos diferencias en altitud, ¿no? Son algunas de las cosas que han estado haciendo mis estudiantes últimamente, revisando estos grupos, ¿no? Tipo de vegetación es distinto, ¿no? Y pensamos formalmente que este grupo debería de ser considerada como una especie nueva. Estamos en proceso de terminar para publicar este trabajo y así como la filogenia molecular con todo lo que hemos hecho hasta el momento. Y bueno, sin más que añadir, les agradezco de nuevo déjenme salirme de aquí, déjenme regresar acá. Les agradezco muchísimo la invitación. Me hubiera encantado estar con ustedes en algún momento. Espero que la vida nos preste tiempo y espacio para coincidir. Les mando un abrazo fraterno desde México para mis hermanos venezolanos y muchas gracias por su atención. Espero haya sido de su agrado la charla.